que desde donde se encuentra el precio ahora, teniendo en cuenta en que rompa al alza y lo convierta en soporte nuevamente, desde donde se encuentra el precio ahora podríamos tener una subida aproximada de un 20%. Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a continuar con la segunda parte y a veces polémico del mundo de las empresas que dominan sus industrias como verdaderos gigantes. Hablamos de esos titanes que están a un paso de ser monopolios, controlando mercados, moldeando tendencias y en muchos casos cambiando la forma en la que vivimos. Por eso en este vídeo vamos a ver 5 empresas casi monopolio, a qué se dedican y si se encuentran en buena zona de inversión. Quédate hasta el final para descubrirlo. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Así que magos, poneos cómodos, que empezamos. Pues muy bien mago, y empezamos con la primera compañía, en este caso es Lockheed Martin. Lockheed Martin es la mayor empresa de defensa y aeronáutica del mundo, especializada en la fabricación de aviones militares como el F-16 y el F-35, sistemas de misiles y tecnología espacial. Es un contratista clave para el gobierno de Estados Unidos y la NASA, con proyectos como la nave Orión para misiones a Marte. Razones por su posición casi monopólica. Lockheed Martin recibe una gran parte de los contratos de defensa de Estados Unidos, con pocos competidores capaces de igualar su escala, tecnología y experiencia. Por ejemplo, el programa F-35 representa una parte significativa del presupuesto militar estadounidense. Los altos costos de desarrollo, la necesidad de tecnología avanzada y las regulaciones estrictas limitan la entrada de nuevos competidores en el sector aeroespacial y de defensa. Con más del 70% de sus acciones están en manos de inversores institucionales, lo que estabiliza su posición en el mercado. Pues muy bien mago, vamos a pasar con el análisis técnico de Lockheed Martin. Gráfico mensual, podemos ver que la estructura general del precio es claramente alcista, obviamente tiene sus retrocesos, pero la tendencia es claramente alcista. Trazamos una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Ahí podemos ver que hace un par de meses prácticamente testó la directriz de mínimos crecientes, todo esto es zona de soporte, todo eso es zona de compra. Y como vemos, la vela, el cierre semanal, el cierre mensual del mes pasado también ha sido un cierre bastante positivo, y el cierre del mes anterior de abril también lo ha sido, un mes bastante potente. ¿Qué podemos ver por aquí? Una directriz de máximos crecientes también, ¿vale? Vamos a trazarla como posible zona de resistencia y ahí lo podemos ver que cuadra, la verdad que bastante bien, por lo tanto podemos tener un objetivo alcista para venir a buscar más o menos lo que sería esos máximos históricos de los 618,95. Si trazamos FIBO del último impulso de todo este movimiento alcista, podemos ver que el precio se encuentra por la zona de compra en torno al 38-50%. La vela mensual, como digo, del mes pasado es una vela bastante potente. Por ahí podríamos intentar colocar un buy stop por encima del máximo de la vela, de tal manera que si el precio finalmente acaba cayendo más o hace un retroceso todavía más profundo, nuevamente a testear toda esta zona de soporte, la cual también sería una muy buena zona de compra. No se activaría la orden. Si por el contrario el precio empieza a subir, que es lo que esperamos, pues se activaría la orden alcista, ¿vale? Voy a marcar todas las posibles zonas de compra, en este caso un buy stop por encima del máximo de la vela mensual del mes pasado. Luego también es la nueva zona o la zona de soporte que coincide con la directriz de mínimos crecientes. Vamos a marcar el mínimo más relevante por si acaso el precio tiene alguna caída y manipula el mínimo de los 413,
por ahí podríamos tener otra oportunidad de compra. Dicho esto, vamos a bajar de temporalidad, vamos a ir a un gráfico diario, vamos a detectar bien la estructura del precio y vemos cómo claramente se encuentra en una fase acumulativa, ¿vale? Por aquí unos mínimos ligeramente o prácticamente planos, ahora sí que el precio está creando mínimos crecientes. Vamos a trazar esta directriz por aquí. Cualquier testeo en esa directriz puede ser una oportunidad de compra y luego tenemos unos máximos planos, ¿vale? Todo esto es una zona de resistencia. Vamos a ver ahí, ¿vale? Todo esto es resistencia, que es donde se encuentra el precio ahora. La ruptura al alza del máximo anterior o de esa máximo que habíamos marcado en gráfico mensual va a ser esto todo es resistencia, ¿vale? Vamos a marcarlo en rojo, pero la ruptura al alza de esa zona va a ser una señal súper positiva. ¿Por qué? Porque esta consolidación tipo triangular se va a estar desarrollando ya al alza, ¿vale? Por lo tanto, esperar la ruptura y luego un pullback para comprar, la verdad que me resulta muy atractivo, ¿vale? Podemos agarrar lo que sería toda la altura del triángulo en consolidación, proyectarlo en una posible ruptura y eso nos va a dar la primera zona objetivo en torno a los 570 dólares, ¿vale? Muy cercano a testear lo que sería este máximo anterior de aquí. Todo esto sería una zona objetivo, pero como hemos dicho, vamos a ir a buscar esos máximos históricos de los 600 prácticamente 19 dólares, desde donde se encuentra el precio ahora sería una subida aproximada de un 30%, ¿vale? Obviamente puede dilatar un poquito más. Ya hemos visto esa directriz de largo plazo y podría el precio venir a buscar más o menos la zona de los 650, 645, que ya sería una subida en torno al 34, 33, 34, 35%, ¿vale? Pero primero nos quedamos con esa subida en torno al 30% a venir a buscar, a venir a testear nuevamente los máximos históricos de los 619 dólares, ¿vale? Así que nada, por aquí os dejo todas las zonas de compra, ¿vale? Espero que os sirvan y si os gusta esta compañía, pues intentar posicionaros en largo, ¿vale? En compra. La segunda compañía es Coca-Cola. Coca-Cola es el líder mundial en bebidas no alcohólicas, con marcas icónicas como Coca-Cola, Fanta, Sprite y Minute Maid. Está presente en más de 200 países y controla una gran cuota del mercado global de refrescos. Razones de su posición casi monopólica. Junto con su embotelladora principal, FEMSA, controla aproximadamente el 73% de las ventas de bebidas en tiendas de autoservicio en mercados clave como México. Su extensa red de distribución, 145 centros de distribución y más de 854.000 puntos de venta en México y economías de escala dificultan la competencia. Ha sido investigada por imponer cláusulas de exclusividad a minoristas, lo que limita la venta de productos de competidores, reforzando su control. Pasamos ahora al análisis técnico de Coca-Cola, gráfico mensual. Podemos ver que la tendencia también es claramente alcista, con mínimos crecientes, máximos crecientes. Obviamente tiene sus procesos correctivos como todo tipo de compañía, pero nos vamos a centrar en la parte alta, que es donde se encuentra el precio ahora mismo, ¿vale? Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes. Obviamente cualquier testeo en esa directriz que deje buena vela va a ser una oportunidad de compra. Luego tenemos por aquí otra directriz de mínimos crecientes un poquito o bastante más vertical, ¿vale? Y podemos ver como la vela del mes pasado ha sido una vela alcista, la vela del mes anterior también lo ha sido. Sí que es verdad que Coca-Cola ahora mismo se encuentra en una zona de máximos históricos, por lo tanto hay que tener bastante cuidado para continuar comprando, ya que el precio podría tener algún tipo de retroceso. Dicho esto, vamos a medir el último impulso. Podemos medir impulso, retroceso, ¿vale? Vemos que el precio en esta zona vino a testear el 50%, rompió una directriz de máximos decrecientes, aquí lo podemos ver, esta directriz rota, hizo pullback, dejó muy buenas velas de compra, el precio continúa subiendo. Vamos a detectar en menor temporalidad en esta zona, a ver si el precio ha creado alguna consolidación. De hecho, tendríamos aquí un objetivo alcista por cumplir todavía. Aquí están los máximos decrecientes y los mínimos crecientes. Si agarramos la altura de esta consolidación y la proyectamos en la ruptura, ¿vale? Tendríamos una zona objetivo
para venir a buscar más o menos los 84,50, 84, 85 dólares, ¿vale? Y vamos, como digo, a bajar de temporalidad un gráfico diario. Vamos a detectar por aquí la estructura del precio, a ver si está dejando alguna confirmación de compra. Nuevamente aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Y aquí el precio, una directriz de máximos decrecientes que ya habría roto al alza, ¿vale? Por lo tanto, esta consolidación tipo triangular ya se ha desarrollado al alza. Mira que lleva muchos días acumulando en esta zona y tendríamos una posible zona objetivo, ¿vale? Agarramos la altura de esta consolidación, la proyectamos en la ruptura y eso nos va a dar otra zona objetivo un poquito más baja, pero una zona objetivo muy recomendable. Si trazamos FIBO del último impulso de este movimiento, podemos ver cómo el precio vino a la zona al 38-50%, tenemos la ruptura de la directriz, un pullback a la zona. Vamos a trazar el FIBO de este movimiento, ¿vale? Esta es la directriz de resistencia, esta es la zona de soporte. Vamos a trazar el FIBO de este movimiento. Vemos que el precio vino a la zona de compra prácticamente testeando el 50%. La directriz, que era resistencia, lo ha convertido muy bien en soporte. La vela del día jueves de la semana pasada fue una vela muy buena de compra. Ya ha alcanzado el objetivo target número 1. La vela del día de ayer, aunque cerró ligeramente en negativo, pero es una vela que cierra muy alejada de los mínimos, y tendríamos la primera zona objetivo en torno a los 78,93, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio ahora, podríamos intentar comprar, tener una subida en torno al 10%. Obviamente el precio puede volver nuevamente a la directriz de mínimos crecientes. Vamos a marcar las posibles zonas de compra, en este caso los 70,50. El precio puede tener un retroceso, una caída, intentar manipular este mínimo anterior que deje buena vela por aquí y comprar, o prácticamente comprar ya desde donde se encuentra el precio ahora, ¿vale? Vamos a ver la vela semanal de la semana pasada y podemos ver como la vela semanal también es una vela bastante buena para comprar. Vemos esta vela de aquí, que fue el pullback a la directriz rota. La vela siguiente cierra en negativo, pero es una vela muy alejada de los mínimos. La vela de la semana pasada cierra en positivo, también muy alejada de los mínimos, dejando velas martillo, ¿vale? Entonces pensamos que el precio en Coca-Cola debería de continuar subiendo. El primer objetivo, un 9,67%. Segundo objetivo de más largo plazo, el triángulo que hemos visto anteriormente, una subida aproximada de un 17,50, ¿vale? Por lo tanto, yo pienso que Coca-Cola obviamente se encuentra en muy buena zona de compra. Todo lo que sea romper al alza los máximos anteriores lo podemos aprovechar nuevamente para esperar retrocesos y acumular posiciones alcistas en Coca-Cola, ¿vale? Así que se encuentra en una fase de acumulación, de ruptura al alza, de consolidaciones triangulares y con objetivos para mediano y largo plazo, la verdad que bastante interesantes, ¿vale, magos? La tercera compañía es United Health. United Health es la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, ofreciendo planes de seguros médicos, servicios de gestión de datos y soluciones de atención sanitaria. Cubre a millones de personas y empresas. Razones de su posición casi monopólica. Controla una gran parte del mercado de seguros médicos en Estados Unidos, con una red de proveedores y servicios que supera a sus competidores. Su división Optimum ofrece servicios de tecnología, farmacias y clínicas, lo que le permite controlar múltiples aspectos del sistema de salud, reduciendo la dependencia de terceros. Los altos costos regulatorios, la complejidad del sistema de salud y su escala masiva dificultan la entrada de nuevos actores. Pasamos con el análisis técnico de UNH, United Health, ¿vale? Podemos ver que gráfico mensual, obviamente. La estructura general del precio es claramente alcista. Sí que es verdad que lleva varios meses cayendo fuerte. Desde estos máximos históricos ha tenido una caída en torno al 60%. Ya digo, es una caída bastante abultada. Aquí también tuvo una caída, no parece tanto, pero mirar aquí, como desde estos máximos históricos anteriores, ¿vale? Tuvo una caída también en torno al 77%, y desde este máximo de aquí una caída en torno al 75%, muy parecida al comportamiento que está teniendo ahora la compañía, ¿vale? Vamos a trazar una directriz de mínimos crecientes de largo plazo, ¿vale? Esta compañía ya la hemos analizado varias veces en el canal
y estamos acumulando. Obviamente es el gigante de seguros médicos, por lo tanto la hemos traído, no podía faltar en esta saga, por decirlo de alguna manera, de acciones monopolio de Estados Unidos. Y bueno, vemos que se encuentra justamente la directriz de mínimos crecientes de largo plazo. La vela mensual del mes pasado sí que es verdad que es una vela claramente bajista, pero cierra bastante alejada de los mínimos y justamente cierra por encima de la directriz de los mínimos crecientes. Por lo tanto, desde donde se encuentra el precio ahora, bajo mi punto de vista, sería una muy buena manera de empezar a acumular esta compañía, ¿vale? Obviamente el precio puede continuar cayendo. Vamos a marcar la siguiente zona de soporte importante, que puede ser todo esto de aquí. Vamos a marcar estos mínimos anteriores, ya que el precio puede venir a manipularlos de alguna manera, y marcamos las zonas de compra, ¿vale? En este caso ese mínimo de los 187, y luego también el precio puede venir a visitar o a testear lo que sería la media móvil de 200 sesiones gráfico mensual. Por lo tanto, empezar a comprar aquí me resulta muy atractivo. Si el precio acaba por caer, por romper la directriz y viene a esta zona de soporte, por ahí podríamos incrementar posiciones, ¿vale? Pero siempre y cuando nos vaya a dejar confirmaciones de compra. Como digo, aquí hay una zona de soporte bastante importante, la cual el precio a primera instancia le puede causar cierta resistencia en superarla, y esto claramente sería una zona objetivo. Desde donde se encuentra el precio ahora mismo, si empezamos a acumular, podríamos tener una subida aproximada de un 49, 48, 49, 50%, ¿vale? Por redondear un poco, y sería una subida bastante interesante. Si el precio viniera por algún motivo a testear lo que serían los máximos históricos de los $630, sería una subida aproximada de un 110%, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es una compra bastante arriesgada tal cual está cayendo el precio, pero como hemos visto en la descripción de la compañía, es un gigante en el seguro médico de Estados Unidos, y bueno, comprarla en un descuento desde los máximos históricos en torno a un 50%, pues la verdad que está súper bien, ¿vale? Así que United Health, empezar a acumular en los 300, 305 dólares, la verdad que me resulta muy bueno para el mediano y largo plazo. La cuarta compañía es ExxonMobil. ExxonMobil es una de las mayores empresas petroleras del mundo, dedicada a la exploración, producción, refinación y distribución de petróleo y gas. Opera en todo el mundo y es una de las principales empresas energéticas. Las razones de su posición casi monopólica es que posee un acceso a vastas reservas de petróleo y gas, lo que le otorga una ventaja competitiva en un sector con altos costos de entrada. Su red de refinerías, oleoductos y estaciones de servicio es difícil de replicar, consolidando su presencia en el mercado energético. Aunque no es un monopolio puro, su tamaño y acuerdos con otras grandes petroleras le permiten influir en los precios globales del crudo, especialmente en mercados menos competitivos. Bien, pasamos con el análisis técnico de ExxonMobil. Obviamente, gráfico mensual, la estructura general del precio es claramente alcista. Aquí tuvimos una gran caída, que fue cuando lo de la pandemia. Obviamente los aviones parados, no consumíamos prácticamente petróleo, la gente no salía de casa, por lo tanto nadie quería petróleo. Aquí el que compró, pues mirar el porcentaje de beneficios que acabó obteniendo. Sí que es verdad que aquí hay una zona de soporte importante, vamos a marcarla. Dudo mucho, a no ser que venga otra tipo pandemia parecida, no creo que el precio venga a testear estas zonas, pero vamos a marcarla por si acaso. Aquí que podemos ver, bueno, una directriz de máximos crecientes, una clara zona de resistencia, que mira como el precio lo ha intentado romper en varias ocasiones, finalmente no lo ha logrado, pero es una zona bastante interesante para por lo menos ir ajustando stops o ir cerrando parciales para tener beneficios, ¿vale? Sí que es verdad que la pérdida de esta zona de soporte, de esos mínimos, nos podría llevar a un retroceso tipo doble techo, ¿vale? Aquí podemos ver un doble techo, eso nos llevaría a retrocesos más o menos por la zona de los $70, pero hasta que no pase eso,
obviamente la estructura es claramente alcista. La vela del mes pasado sí que es verdad que no me gusta mucho para comprar, y la vela del mes anterior tampoco, ¿vale? La del mes de marzo sí que me gusta bastante, pero luego el precio ha tenido una nueva caída. Entonces vamos a bajar de temporalidad a ver si está creando algún tipo de estructura para intentar posicionarnos en compra desde donde se encuentra, o ver las posibles zonas de compra más óptimas de esta compañía, ¿vale? Hemos marcado la zona de soporte. Obviamente, si el precio viene a esta zona de soporte y deja alguna confirmación de compra, como alguna vela martillo, alguna vela envolvente, como vemos en el pasado, pues podríamos intentar comprar, ¿vale? Así que bueno, esta zona de aquí de los 96,50 podría ser bastante interesante. Vamos a un gráfico diario. Sí que es verdad que la estructura parece bajista, con máximos decrecientes. Vamos a marcar esta directriz, ¿vale? La ruptura al alza de esa directriz pues sería una señal bastante positiva. Esto es claramente un impulso bajista que rompe el mínimo anterior. Esto es un retroceso porque retrocede bastante lento y se encuentra en una zona no muy óptima, pienso yo, de compra. Sí que es verdad que esto es una zona de soporte, ¿vale? Y el precio por ahí está aguantando muy bien, pero no es que me resulte muy atractivo la compra ahí, ¿vale? Entonces, ExxonMobil, yo sinceramente esperaría que el precio, si lo alcanza, la zona de los 60 dólares, de los, perdón, 96 dólares, 98 dólares, que es el mínimo anterior, entonces por ahí podríamos tener alguna oportunidad de compra. Ahí donde se encuentra el precio se puede intentar comprar. Si esperamos alguna confirmación semanal, alguna vela envolvente, algo que nos indique que en esta zona de soporte diaria están entrando compras, se podría intentar comprar a venir a buscar el objetivo o del máximo anterior o de la directriz de máximos decrecientes, ¿vale? Vamos a marcar las posibles zonas, no de venta, pero sí para ir ajustando un poquito el stop, ¿vale? O la directriz, depende de cómo suba de vertical, pues así luego lo cuadraríamos, ¿vale? Pero esas serían obviamente las zonas objetivo alcistas. Si rompe al alza, pues sería una señal bastante positiva, pero de momento parece que el precio pues le está costando nuevamente continuar con el movimiento alcista, ¿vale? Aquí también tenemos una directriz de mínimos crecientes. Un testeo en esta directriz pues también podría ser una buena oportunidad de compra, y veremos si es que el precio está creando una consolidación tipo triangular que finalmente acaba rompiendo al alza o acaba rompiendo hacia abajo, rompiendo la zona de soporte y activa este doble techo de largo plazo, ¿vale? Pero en principio marcamos las zonas de compra y las zonas objetivo, ¿vale? Aquí obviamente zona de compra si como mínimamente esta semana dejara por aquí alguna vela envolvente, algo que nos indique que en esa zona de soporte finalmente están entrando compras, ¿vale? Y estas, pues bueno, iríamos dándole seguimiento, pero lamentándolo mucho, ExxonMobil no me gusta mucho en la zona donde se encuentra de compra. Obviamente la media móvil de 200 sesiones también podríamos tener una oportunidad de compra siempre y cuando el precio la teste y nos deje una reacción alcista, como hemos visto en este patrón aquí, ¿vale? Así que todo eso serían zonas de compra, zonas objetivo, siempre y cuando nos deje confirmación, ¿vale, magos? Y la última y quinta compañía es Walmart. Walmart es la mayor cadena minorista del mundo, con miles de tiendas en Estados Unidos y otros países. Vende desde comestibles hasta productos electrónicos, ofreciendo precios bajos gracias a su escala. Las razones de su posición casi monopólica es que controla cerca del 43% del sector minorista en algunos mercados, como Costa Rica, y hasta el 60% tras adquisiciones recientes. En México es el mayor minorista. Su tamaño le permite imponer condiciones estrictas a proveedores, como precios bajos, plazos de pagos largos, etc., desplazando a competidores más pequeños. Su red logística y tecnología, como la RFID, le permite operar a costos mucho menores que sus rivales, dificultando así la entrada de nuevos competidores. Y pasamos con el último análisis técnico de Walmart. Vemos claramente la estructura del precio es claramente alcista. Vamos a trazar por aquí una directriz de mínimos crecientes. Cualquier testeo en esa directriz sería una muy buena oportunidad de compra. Veremos si en el futuro lo acaba testeando o no. Y luego podemos ver que el precio en estas caídas que hemos tenido en los meses anteriores en los mercados
Si trazamos el FIBO del último impulso, podemos ver cómo el precio vino justamente a testear el nivel 61, ¿vale? Siempre solemos marcar nivel 50, nivel 38, nivel 61. Sí que es verdad que nuestro nivel más óptimo sería en torno al 50-38, pero sabemos que muchas veces, y este ha sido el caso, el precio testea el nivel 61, que es el mínimo que esperamos como retroceso, y desde ahí tiene una gran reacción alcista, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo el precio se está comportando en esta zona, en esta parte alta, muy cercano también a testear lo que serían los máximos históricos, por lo tanto mucho ojo en comprar ahí. Vamos a bajar de temporalidad a un gráfico diario y podemos ver cómo ahora el precio se encuentra en una zona clara de resistencia. Vamos a ver. Todo esto es resistencia. Comprar ahí no me gusta mucho. Quizá la ruptura al alza y el pullback podríamos tener buena opción de compra. Por lo tanto esperaríamos este movimiento, que la vela semanal cerrará por encima del máximo este de aquí, de los zona de resistencia lo marcamos, los 100 con 12 centavos, ¿vale? Ahí podríamos esperar un pullback para posicionarnos en compra hasta venir a buscar el máximo histórico, o lo que podemos esperar también es algún tipo de retroceso, ¿vale? Entonces si trazamos FIBO del último impulso, que fue este de aquí, podemos ver como nuevamente el precio testeó la zona del nivel 61, que es lo mínimo que esperamos, y desde ahí pues ya el precio ha alcanzado el target número 1. Entonces pienso que no se encuentra en muy buena zona de compra. Sí que es verdad que podemos ir ajustando un poquito lo que sería la directriz de mínimos crecientes. Parece que el precio estaría creando tipo consolidación con máximos. Bueno, estos máximos se pueden decir que pueden ser decrecientes, ¿vale? Que pueden ser decrecientes. Tenemos la superación de esa directriz con el cierre del día viernes de la semana pasada. La directriz de los máximos decrecientes la rompe también el máximo más bajo. Ahí tenemos un máximo más alto ya. Y podríamos tener aquí una zona objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, ya depende de cada uno. Esto lo proyectamos en la ruptura y mira cómo prácticamente o justamente nos lleva a la zona de los máximos históricos. Estamos comprando en una zona de resistencia. Podríamos esperar quizá un pequeño pullback nuevamente a la directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Por ahí podríamos tener una oportunidad de compra, o esperar, como hemos visto antes, la ruptura al alza de la zona de resistencia fuertemente, luego esperar que la zona de resistencia lo convierta en soporte y desde ahí intentar comprar, ¿vale? Tampoco no tenemos mucha referencia en el pasado, ya que esto se encuentra en máximos históricos. Y bueno, aquí podríamos trazar también esta directriz de aquí, ¿vale? Ahí lo podemos hacer mejor. Y no sé si esto tiene pinta de triángulo. Máximos planos, mínimos crecientes, la ruptura al alza fuerte, yo que sé, una ruptura en torno a los 102. Esto podría dar pie a que esta consolidación de largo plazo se estuviera desarrollando al alza, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí, que es muy cortito espacio temporal. Este triángulo, esta consolidación se estaría desarrollando al alza, por lo tanto podríamos agarrar la altura y proyectarla en la ruptura, ¿vale? Eso sí que nos llevaría a un objetivo muchísimo más ambicioso, en torno a los 120 dólares, que desde donde se encuentra el precio ahora, teniendo en cuenta en que rompa al alza y lo convierta en soporte nuevamente, desde donde se encuentra el precio ahora podríamos tener una subida aproximada de un 20%, ¿vale? Así que en principio debería, o pensamos que esto debería de continuar subiendo, ¿vale, magos? Así que bueno, aquí os dejo las dos opciones o las dos posibilidades para intentar posicionarnos en compra. Recordad que si os gustan este tipo de vídeos siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo. Que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.